Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos en este webinario de la sesión interactiva, una sesión interactiva del MOOC sobre el reto de los RAE, sobre gestión de residuos electrónicos, normalización y evaluación de la conformidad, que será presentado por el Foro Mundial de Recursos. Me llamo Francesca Ceni y trabajo en la Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam como oficial de programa. El webinario de hoy está programado para que dure una hora y la agenda es la siguiente. En primer lugar, después de una breve introducción sobre el MOOC, la presentadora de hoy, Sonia Valdivia, del Foro Mundial de los Recursos, hablará de la gestión de los residuos electrónicos, normalización y evaluación de la conformidad durante 20 minutos. La presentación será seguida por una sesión de preguntas y respuestas que durará aproximadamente 35 minutos. Paso ahora a la introducción del MOOC y a sus cursos. Un rato de paciencia para compartir la presentación. Gracias. Ahora creo que la presentación se ve en toda la pantalla. Em, el MOOC sobre el reto de los RAE es un resultado de una asociación entre la Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, la IIT Raw Materials Academy, la Universidad de Lovaina en Bélgica, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Foro Mundial de los Recursos, y que hoy presentará en la sesión que estamos, en la cual estamos involucrados. Ese curso se desarrolló igualmente con la cooperación de la Organización Mundial de la Salud. Esta nueva versión del MOOC, que es la tercera versión, está alojada en la plataforma FutureLearn y está disponible en inglés y en español. Los participantes pueden obtener 5 certificados para cada curso y un certificado global para todos los cursos que se debe pedir a los autores. El MOOC incluye un programa de aprendizaje que se organiza en 5 cursos, como mencionado. El primer curso es un curso de introducción. Es un curso general para estudiantes, para todo el mundo que quiere saber más sobre ese tema. El curso 2 se centra en los residuos electrónicos y la salud infantil, presentando los conocimientos más recientes sobre la exposición humana a estos residuos durante su desmantelamiento, reciclaje y disposición final. Se enfoca sobre la salud infantil en particular y la salud humana en general. El curso 3 sobre la reducción de los residuos electrónicos mediante el diseño, los estándares y la colaboración internacional se centra en políticas como la REP
y las normas de la UIT, de la Organización de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones sobre los residuos electrónicos. Está diseñado para responsables políticos y autoridades reguladoras. El curso 4 sobre reciclaje inclusivo y sostenible de los residuos electrónicos incluye las mejores y las peores prácticas y las normas de trazabilidad de materiales para la extracción secundaria de metales de los residuos electrónicos. Este curso está diseñado para recicladores de países en desarrollo y desarrollados. En final, el curso 5, que el curso es un nuevo curso que será presentado hoy, es un curso muy importante porque hablando de trazabilidad es necesario em, evaluarla y hacer un estudio de conformidad sobre los estándares que son importantes para organizarla y para hacerla, esa trazabilidad. Y por eso la sesión de hoy es muy importante. Ese curso está dirigido a instalaciones de reciclaje que deseen obtener una certificación sobre el manejo de los RAE y así como a auditores y entidades de acreditación. Aquí está un enlace para acceder al MOOC, registrarse y participar. Cada curso tiene un enlace separado que se puede encontrar en esa página e igualmente en la plataforma FutureLearn. Mil gracias por su atención. Y paso ahora la palabra a la presentadora de hoy, Sonia Valdivia, del Foro Mundial de los Recursos. Paso la palabra a Sonia y pido que Sonia se pueda presentar, introducir la experiencia que tiene, el trabajo que hace en el Foro Mundial de los Recursos. Muy buenos días, buenas tardes y muchas gracias, Francesca, por la presentación y también por la oportunidad de tener el día de hoy de presentarles el trabajo que hacemos y sobre todo de introducir este módulo tan interesante, es el último en la serie que has mencionado. Bueno, en nuestra parte, nosotros en el Foro Mundial de los Recursos o World Resources Forum trabajamos a través de numerosas actividades a grande escala, más pequeña escala, en diversos países, en el tema de industrias sostenibles de reciclaje. Ahora, un enfoque muy importante ha sido siempre electrónicos en las etapas en el ciclo de vida, que no solamente es el reciclaje, pero también es a través de otras medidas que puedan permitir optimizar la recuperación del valor que tienen estos residuos. Entonces, los invito con ello a ver nuestra página para que vean los proyectos en los que estamos involucrados. Yo particularmente y más recientemente he liderado la coordinación del desarrollo del estándar ISO 59014, que es uno de los estándares dentro del el paraguas de la familia de ISO, de estándares ISO de economía circular. Y este estándar ISO 5904, que lo mencionaré también más adelante en los slides, trata sobre la trazabilidad, la sostenibilidad de los materiales reciclados, que considera la inclusividad de trabajadores en actividades de subsistencia. Con esto es una breve introducción al World Resources Forum, a mi experiencia y el cual voy a tratar de comunicar a través de los siguientes slides. Y voy a proceder a presentar e introducir lo que es este módulo 5, gestión de residuos electrónicos, normalización y evaluación de la conformidad.
Como ustedes ven, también estamos ahí reconociendo nuestros partenariados con EMPA y con SECO en el sentido de apoyo tanto técnico como económico, porque sin ese trabajo conjunto, sin esa colaboración, no habríamos completado, no estaríamos completando y avanzando e innovando en este sector. Entonces paso a brevemente explicar de qué voy a tratar. Voy a hablar el día de hoy introduciendo el módulo 5, primero dando un contexto al tema, explicar el por qué es importante esa gestión de residuos, el seguimiento de los materiales, una apropiada gestión y sostenible, considerando la trazabilidad, entre otros. Además, hablaré de los desafíos en la gestión de los RAE, ¿no? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la importancia de la normalización en la gestión de los RAE, normalización o estandarización, que es otro término también que se usa de igual manera en la región, normas de gestión en los RAE. Hay varios que actualmente están en uso, algunos probablemente ya de ustedes ya los conocen. Hay algunos nuevos, elementos de la evaluación de la conformidad. Luego también se dará un ejemplo de prueba de tratamiento adecuado en fases posteriores o aguas abajo o no, en las etapas de luego de que los residuos aparecen o tienen que ser tratados o dispuestos, ¿no? Se considera entonces fases posteriores. Y finalmente resultados claves del aprendizaje, que es lo que esperamos que se haya completado luego de terminar el módulo 5 en cuestión. En cuanto al contexto, para aquellos que no están muy familiarizados con el RAE. Este es uno de las corrientes de residuos con mayor crecimiento entre las que existen actualmente, y esto cubre los equipos eléctricos y electrónicos que tienen ahí su distinción importante, ¿no? Eléctricos, bueno, Eh, basados en su funcionamiento, Sonia, ¿sí? disculpa, teníamos, no vemos las diapositivas. Ay, Creo que hay se deba compartir la pantalla sí, nuevamente. yo lo Ah, compartí, pero sí, algo puede habrá parar. pasado. Ahora sí. Ponerla. Perfecto, ahora perfecto. Me disculpan. No hay Aquí está el problema. contenido que repasé y con ello creo que entré justo a explicar, estaba explicando el contexto de los RAE. Y como un paréntesis, desde mi pantalla no veo los chats, no veo, por eso es que ah, me disculpan este paréntesis. En el contexto de los RAE, esta es una de las corrientes de residuos con mayor crecimiento a nivel mundial y hace referencia a aquellos equipos eléctricos, o sea, que funcionan pues con corriente y ahora que se suman los electrónicos que tienen además estos componentes que pueden ser microchips u otros transistores que hacen los equipos ya más modernos, más eficientes, que cada vez se incrementan en su uso y generación de residuos a la vez y representan volúmenes mayores a ser tratados una vez que terminan su uso. También se caracterizan por su estructura y composición bastante complejas, porque no solamente usan, por ejemplo, plásticos, componentes de plásticos, que es lo que mayoritariamente usan los equipos eléctricos, sino también usan una serie de materiales, metales raros, metales críticos también, estratégicos, que son de diverso origen, y cada vez hay una preocupación por su disponibilidad, por los precios crecientes, por también la necesidad de hacer la energía, el producto en general más eficiente, que se traduce en una diversidad de tecnologías. En fin, esta complejidad es algo que también los recicladores, los que tratan los residuos, tienen que tomar en cuenta al momento de
optimizar y recuperar al máximo el valor de lo que les toca tratar. Su gestión inadecuada genera riesgos ambientales y para la salud humana. Como mencionaba, es un residuo con generación creciente. Entonces, también como hay un valor, lo cual es notado, es evidente, emergen corrientes de actividades económicas pequeñas, microrecicladores y hasta individuos en subsistencia que necesitan, que desean recuperar algo del valor, pero eso se hace sin un adecuado control. Entonces se generan emisiones al ambiente, se generan emisiones que pueden ser tóxicas, es decir, con impactos a la salud humana y todo ello está siendo tomado en cuenta al momento de una gestión sostenible, como voy a explicar más adelante. En cuanto a la curva que se presenta aquí, también es importante notar que a pesar de ese valor que se nota que es reconocido tanto por los consumidores como por los productores y los recicladores, todavía los porcentajes de cantidades recicladas, ¿no? De materiales reciclados es muy bajo en comparación al potencial. Y eso, hay soluciones, hay oportunidades y de eso vamos a conversar en los siguientes diapositivas. En este módulo 5, que es en el que estamos ahora, entonces hablaremos sobre la gestión de estos residuos, la estandarización y la evaluación de la conformidad, es decir, que se haga conforme a requerimientos que nos conlleven a asegurar su sostenibilidad y la trazabilidad. ¿Y por qué es importante? Aquí como ejemplo, no veo el chat, pero me imagino que ustedes podrían escribir rápido, luego yo voy a ver el chat. Am, ¿Qué componentes, qué materiales en los componentes que tienen en la figura enfrente, en la pantalla, están contenidos? ¿Cuáles son los materiales más saltantes que ustedes pueden reconocer? Quizás ahí, quizás más adelante podemos ver cómo nos fue en esta mirada. O Francesca, ¿me podrías mencionar algunos de los materiales importantes que fueron identificados? Eso ya comienza a ser parte de una auditoría en línea, podría decirse. Bueno, hay materiales valiosos. En los equipos electrónicos se habla desde los materiales preciosos, metales preciosos, hasta otros raros que todos en su conjunto son necesarios para la producción, por ejemplo, de los microchips, de transistores, y que están producidos en algunos casos en muy pocos lugares, o las concentraciones de su producción está en muy pocos lugares, lo cual hace muy riesgoso el depender solamente de un número limitado de materiales. Por ejemplo, si hablamos de baterías, que no me parece observar en esta figura, pero podría ser, estos contienen el cobalto y el cobalto tiene un 50% como mínimo que es producido en un solo país o en una sola región, que es el Congo, con riesgos, con altos riesgos de conflictos sociales, una región bastante vulnerable. Entonces, esa dependencia y esa situación nos lleva a reflexionar a que la huella social que podría estar asociada a los equipos que tenemos y que estamos usando, que adquirimos y qué podríamos hacer al respecto. Entonces, hay materiales valiosos, hay materiales también escasos en este grupo de productos. Hay residuos tóxicos porque una vez que se usan, cuando se desean descartar los productos, eh, de- pueden liberarse sustancias tóxicas, ¿no? Químicos, de manera no controlada. Y esto entonces puede perjudicar a aquellos trabajadores o poblaciones que se encuentran manipulando estos equipos, componentes o poblaciones pues, que están cercanas a los lugares donde se disponen o donde hay tratamientos bajo peores prácticas.
Hay residuos que deben eliminarse adecuadamente, que deben de separarse. Hay un tema, hay una definición bien importante en este tema que es de polución. Bueno, viene del inglés. Podría traducirse al castellano como descontaminación, que significa que antes de aplicar cualquier tratamiento hay que descontaminarlo, ¿no? Retirar aquello que es peligroso para poder trabajar el resto. Entonces, ese es un paso muy importante. Y la oportunidad de negocio, porque luego que tenemos ese producto o pieza o componente de manera trabajable, tenemos la oportunidad de desarrollar un modelo de negocio que nos permita tener ingresos de manera formal, adecuada y, ¿por qué no?, lucrativa. Entonces, el funcionamiento de la evaluación de la conformidad debería garantizar la reducción del daño medioambiental y la pérdida de materiales valiosos que proceden de estos equipos eléctricos y electrónicos. Los desafíos en cada uno de los países puede variar, siendo un poco más, un poco menos, pero podemos estar de acuerdo de que hay una fragmentación normativa. Significa de que no hay, carecemos en muchos casos de sistemas paraguas o más, como decimos, amplios, donde estén integrados los diferentes elementos que nos permitan gestionar legalmente, formalmente, estos residuos. Entonces, esto incluye no solamente las leyes, sino también estándares, porque muchas veces los estándares están bajo leyes, lo cual es muy importante, es muy valioso, pero ahí necesitaríamos algo más integrador y consistente en la parte legal y normativa. Después, como ya se mencionaba, reconociendo el valor que pueden tener estos equipos, se está dando cada vez más la aparición de grupos que desarrollan actividades económicas reciclando, recuperando, desmantelando de manera no formal, o sea, no legal. No son entidades legales y algunos son individuos que están en actividades de subsistencia. Entonces, ahí tenemos diferentes actores que compiten por los mismos recursos y las mismas instalaciones de reciclaje también han expresado en algunas ocasiones, en algunos países, que les falta material. Entonces, tenemos que no hay suficiente material que llega a las empresas, tenemos grupos que encuentran el valor y están recolectando adecuadamente, pero están desmantelando y reciclando en condiciones muy pobres, muy malas para su salud. Entonces son desafíos y oportunidades que tenemos que resolver. Los desafíos tecnológicos y de supervisión en el sentido de que, como mencionaba, cada vez con esta composición compleja de diversos materiales, tecnologías que confluyen en estos productos, en estos equipos eléctricos y electrónicos, hace que la recuperación del valor de uno u otro material requiera más desarrollo tecnológico, por lo menos una estrategia mejor pensada para no caer en lo que le llaman la selección, ¿no?, de aquello nomás que es más valioso, el cherry picking, lo que le llaman, o sea, y dejando de lado o quizás contaminando el resto simplemente porque no se le ve un valor. O sea, hay que desarrollar tecnológicamente también los procesos y las líneas para que se pueda recuperar al máximo el valor de esos productos y equipos y componentes. La importancia de la normatividad en la gestión de los RAE. Nuestra experiencia, y ahí hablo como Foro Mundial de los Recursos, nosotros hemos apoyado a varios países en el desarrollo de estándares, de normas para la gestión de RAE y esa experiencia ha sido muy positiva porque lo que se ha hecho es no, por ejemplo, los países no adoptar los estándares tal como están, lo cual sucede con cualquier estándar, también con los ISO, ¿no? Es adaptarlos y localizarlos, o sea, desarrollarlos, publicarlos para el contexto de ese país. Esto puede garantizar una gestión segura y sostenible de los RAE porque está adaptado, también en su idioma, por supuesto, y cubre desde la recogida hasta el tratamiento y la logística. Garantiza la igualdad de condiciones porque ahí los actores de ese país tienen esa base en común y está amparado por la autoridad, por el organismo de normalización de ese país.
define las mejores prácticas para el tratamiento de las categorías de RAE y ofrece orientación adicional a los operadores y mejora el cumplimiento de la legislación. Como mencionaba, en muchos países estos estándares técnicos están bastante bien relacionados, están dentro de legislación, están siendo adoptados por la legislación. Entonces, tienen mucha importancia, son muy valiosos en estos procesos. Y aquí para dar unos ejemplos, las normas de gestión de RAE, ustedes pueden tener quizás en sus países algunos ejemplos más locales, pero en el marco internacional puedo dar algunos ejemplos como el E-Steward, que es bastante internacional, que muchos deben conocer, otros más nacionales, como en Suiza tenemos los estándares SENSUICO, y usando estos estándares es que se verifica el cumplimiento y el desempeño de las empresas en Suiza. Ahora, la Unión Europea, que es una región con 27 países más o menos, tenemos los estándares CEN, que así como ISO, que es a nivel global, en Europa están los estándares CEN, CENELEC, que regulan la gestión, el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, los RAE. Y menciono esto porque viene la pregunta, bueno, hay varios estándares y cómo elijo. No es claro, todos me ofrecen lo mismo o no. Y en ese sentido, como World Resources Forum, hemos trabajado en estándares, en comparación de estos estándares y viendo cuáles son sus similitudes y en qué se complementan. Porque de esta manera se puede tomar una decisión mejor pensada, sabiendo nuestro nivel, dónde estamos y qué es lo que nos falta. Para darles un ejemplo, en esta figura que ustedes ven aquí, se hizo la comparación del estándar E-Stewards con el nuevo estándar que fue publicado, que mencioné muy al principio, la ISO 59014. En estos dos estándares está muy clara la diferenciación entre los tres grupos de requerimientos, los requerimientos operacionales, los organizacionales y los de trazabilidad. Lo que se hizo es comparar para estos tres grupos de requerimientos en qué medida son compatibles los dos, es decir, se repiten, o sea, se están cubiertos los dos en la misma medida. Entonces, de la figura, aquellos donde se tienen las áreas completamente coloreadas, por así decirlo, tales como el 6.2, que se refiere a clasificación y determinación de rutas de recuperación, está cubierta en los dos estándares, en EU Stewards y en la 59014. Y así tenemos el 50% de los requerimientos están cubiertos igualmente en ambos estándares, pero hay otros que no. Y estos que no están cubiertos, por ejemplo, en el E-Stewards y que sí está cubierto en la norma ISO, se refieren a aquellos requerimientos organizacionales. La norma ISO es bastante ha desarrollado elementos en detalle específicos sobre aspectos organizacionales que se refieren a los actores en las operaciones de tratamiento de residuos, que incluye actividades e individuos en subsistencia. Entonces, es bastante innovador, ¿no? Y eso le da el valor de que puede complementarse con la norma, con el estándar y Steward. Es solamente para darles una idea de cómo se puede leer este tipo de gráficas y los invito a leer el informe completo, donde tenemos las comparaciones con los otros estándares también, como perdón, el de CENELEC, los estándares de CENELEC y de R2. Esta publicación la lideró Heinz Böning, a quien algunos de ustedes deben de conocer, y está disponible en nuestra página web para todos los que estuviesen interesados. Complementario también tenemos en ese sentido dos informes más relacionados a la norma ISO 59014 que da los resultados sobre casos pilotos en 4 países.
en la India, en Perú, perdón, en Suiza y en Holanda, Ghana, que fue una cadena de valor de 2 países. Y se confirma la posibilidad, la factibilidad, nivel de cumplimiento de los sistemas de recuperación de residuos, de recuperación de materiales secundarios a partir de los residuos en estos países, con resultados bastante interesantes, bastante prometedores, que van desde niveles de cumplimiento en promedio 75%. Como ustedes saben, cuando uno pasa una auditoría casi nunca llega al 100%, llegando al 75% es bastante positivo. Hubo una segunda iteración para ver mejoras en el plazo determinado y se lograron muchas mejoras, por lo cual el 75% nos pareció un resultado bastante satisfactorio. Obviamente que con el tiempo, como es lo normal, se cubrirían todas las no conformidades y se lograría el 100%. El otro reporte, que es más específico y que también los invito a conocer, a leer, es el caso piloto de la India, con mucho más detalle de cómo se implementa cada uno de los requerimientos del ISO 5904. Este caso también es interesante para ustedes porque trata los RAE. Esa es una empresa que trata exclusivamente RAE. Entre los 4 pilotos donde estuvimos, 2 trataban RAE y otros 2 residuos de la construcción, para los que estuviesen interesados. Bueno, con ello continuamos. Y como nos trae hoy día y queremos también dar un teaser, una introducción a lo que va a ser el MOOC 5, conocer los elementos de la evaluación de la conformidad va a ser cubierto en detalle en este MOOC. Y en resumen, se va a hablar sobre la certificación, qué implica, bajo qué normas, qué requisitos se deben tomar en cuenta, cuáles son los procesos em, y algunos ejemplos. Además, se va a hablar de los pasos, ¿no? Como el caso de una auditoría, cuál es el proceso de una auditoría y cuáles son los elementos, los datos, las informaciones que se necesitan recopilar para poder verificar cumplimiento con los estándares. En ese sentido, quiero resaltar de que conociendo los estándares que he mencionado y los reportes que he mencionado va a ayudar mucho porque se da muchos ejemplos de los tipos de datos que se colectaron de las empresas donde se hicieron los pilotos, por ejemplo, en el caso de la India o en el caso de la empresa holandesa que también trata RAE, y cómo todos estos datos conllevan a generar bueno, una lista de datos para, por ejemplo, propósitos de pasaporte digital de productos, que es un nuevo tema que está emergiendo. Y aquí tenemos un poco más en detalle esto que acabo de mencionar sobre las responsabilidades del auditor, ¿no? Cuando uno solicita los registros, uno debe fijar los periodos. Puede ser 6 meses, puede ser 12 meses, dependiendo de los periodos de auditoría en los que uno van a ir. Si son auditorías internas, se puede esperar que sean 6 meses, pero para auditorías externas se habla de un año. En ese sentido también es importantísimo el manejo de datos, control de datos y cada vez más se está, digamos, mejorando la tecnología para la gestión de datos. Entonces hay sistemas digitales que ya nos pueden ayudar en este proceso. Además, estos sistemas digitales no solamente permiten el monitorear los datos y el desempeño, pero también informar, dependiendo de los públicos que uno tenga, los niveles de acceso, que pueden ser muy confidenciales, solamente internos, hasta en datos para externos, en este caso para los auditores que vienen una vez al año. También se va a explicar en el MOOC aquellos elementos específicos que se deberían observar los días de la auditoría, no solamente en el tema de datos, también visualmente, qué es lo que se espera ver. um, y luego viene la revisión de los resultados. Ahora, la revisión, hay primero un informe preliminar al final de la auditoría en sitio,
donde se da un resumen bastante general y preliminar de los hallazgos, pero luego estos deben ser sintetizados, analizados y preparados en un informe que es comunicado a la empresa para que estos puedan entender en detalle cuáles son los elementos del estándar, por ejemplo, que han sido observados, donde hay incertidumbre o que no están en cumplimiento y que requieren su atención. Ese es en cuanto a la documentación de los resultados. Muchos resultados, cuando uno como auditor los comunica, tienen que tener el soporte de documentos, incluso de fotos, en caso de que la empresa pueda otorgar estas fotos, para poder demostrar los resultados. Creo que con esto más o menos tenemos un proceso de cómo podría ser una auditoría y al final de estas 6 horas, son 3 horas en una semana, más 3 horas en una siguiente semana, son 6 en total lo que duran el MOOC. Al final de este proceso se espera que haya una comprensión de las normas internacionales, como se acaban de mencionar. Eh, Se espera que se tenga más claro la relevancia, la importancia de la estandarización para los diferentes actores en la cadena de valor de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, RAE. Se darán herramientas y técnicas para poder completar este proceso, incluyendo para las visitas, las auditorías. Se ejercitarán técnicas de auditoría y se espera que haya, bueno, interactividad. En ese sentido también se espera la participación, ¿no?, de los oyentes, de los que van a participar en el MOOC. Se va a explicar los aspectos de ética profesional ah, durante el proceso de verificación de la conformidad y con ello entender mejor los beneficios ambientales de lograr una gestión más sostenible de los RAE, ¿no? El por qué es importante la sostenibilidad en la gestión de los RAE puede ser entendido a través de indicadores como una reducción en la huella de carbono, una reducción de residuos o eliminación de ciertos residuos, entre otros. Y la aplicación del conocimiento que también se va a ejercitar con los participantes a través de la discusión, en la evaluación y diseño de estrategias de la gestión de RAE. Con ello, espero haber dado un resumen de lo que les espera en el MOOC 5 y atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Mil gracias, Sonia, por esa presentación muy interesante. La introducción del curso 5 del MOOC. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Y le voy a indicar que es importante levantar la mano para tomar la palabra, porque después nosotros damos la palabra la posibilidad de utilizar el micrófono. Igualmente se puede abrir la ventana de Q&A y se puede enviar una pregunta por el Q&A o se puede abrir Ujú, la ventana de chat y enviar una pregunta en la ventana de chat. Y vamos a leerlas, las preguntas que son enviadas ujú, en la ventana de preguntas y respuestas y la chat. Vamos a leerlas a todo el mundo. Veo de ya una mano levantada. Sergio Ricardo Hernández ujú. Ordóñez tiene la palabra para la pregunta a Sonia. Hola, ¿qué tal? Primero, pues muchísimas gracias por la disertación, por compartir esta presentación. Soy Sergio Hernández de México. Yo quisiera preguntar,
por ejemplo, cómo desde el punto de vista de las regulaciones técnicas se puede armonizar con la legislación nacional. Por ejemplo, una de las dificultades que se identifican en México es que digamos, la falta de reforma o de ajustes a nivel legislativo, no se pueden poner en práctica procesos de normalización y estandarización. Es decir, por ejemplo, para temas de caracterización de los residuos electrónicos en México, es necesario que previo al proceso de normalización se cuente con este mandato en una legislación nacional. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo lograr eso? Y segundo, es más específico en la cuestión del ámbito, del ámbito internacional. Por ejemplo, la última enmienda de Basilea, pues le da, digamos, hasta cierto punto un carácter vinculante al tema de los RAE, pero, por ejemplo, en el caso de México, pues no se puede conciliar esta parte porque a nivel internacional se mandata un tratamiento en la última enmienda que ya está en vigor a partir de este año, pero la legislación nacional y la normalización mexicana no prevén esos supuestos. Entonces es una suerte de dificultad. ¿Cómo el reglamento técnico puede incidir a esa mejora o a la implementación de Basilea en específico? Y finalmente, cómo equilibrar aquellas normas o regulaciones técnicas que ya están estipuladas en acuerdos comerciales y cómo incidirían? Por ejemplo, México tiene un tratado comercial con Estados Unidos respecto de residuos en general. ¿Cómo tratar desde el ámbito estrictamente técnico, conciliar estas posiciones? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Quisiera que la pregunta sobre Convenio de Basilea, quizás Francesca lo pueda abordar. Yo voy a tratar primero de cubrir lo que es al interior del país, ¿no? La legislación con la norma técnica. Bueno, las experiencias, hay dos caminos, ¿no? Uno comienza top-down o bottom-up. Significa, si tenemos la posibilidad de actualizar una ley o de crear alguna. Por ejemplo, lo que se está notando es que a través de los REPS, las leyes de responsabilidad extendida de los productores en países, se está modernizando bastante estos procesos e incluye electrónicos, RAE, en la lista de productos, y eso facilita mucho, está facilitando bastante el que se desenrede, ¿no? Todo el panorama. Yo no sé cómo es en México la situación de los REPS, las leyes REPS. Ese es un camino de top-down, pero ahí pues toca también hacer un trabajo de sensibilización, de trabajar con las autoridades para que estos modificaciones o actualizaciones se den. Y bottom-up es donde tenemos al sector, a los sectores bueno, más importantes, privado, por ejemplo, los recicladores u otros que adopten las normas técnicas que a propósito puede que no sean, no estén en alguna ley en el país, pero que son reconocidas a nivel internacional. Entonces, esto abre el mercado y abre oportunidades, porque también al final parte de los residuos tienen que cuando ya no pueden tratarse en el país, hay movimientos más allá de las fronteras. Entonces, igual tiene que haber un cumplimiento de los acuerdos internacionales. Yo creo que eso es muy importante, tratar de ver de todas maneras de cumplir con aquellos acuerdos internacionales de mayor aplicación a nivel mundial, aceptabilidad, internacionales y regionales. Y por ahí hacer crecer y expandir la aplicación. Esos serían mis dos puntos. Pueden haber más, por supuesto, puntos para resolver. Francesca, sobre Basilea. Sí, sobre Basilea. No sé si he comprendido bien la pregunta, es sobre las enmiendas sobre RAES y cómo se pueden poner en obra o se han puesto en obra a nivel nacional. Em, no sé si era eso o algo más la pregunta de Sergio. No sé si está eh, con el micrófono Me parece apagado. que era, Sí,
sobre acuerdos bilaterales que tiene, por ejemplo, Sí, México con Estados Unidos, y Estados sí. Unidos no ha firmado Basilea. Sí, exactamente. Em, México tiene una posición particular porque está en la OECD, que se dice en inglés, que tiene sus líneas directrices sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y de RAE. Entre esta zona de países desarrollados hay diferentes códigos que se aplican y no se aplica Basilea. Después, México tiene lo que nosotros llamamos un acuerdo según el artículo 11 de Basilea, porque ese artículo dice que no se puede, o Basilea en general, no se puede exportar un desecho peligroso u otros desechos en un país que no es parte al convenio, pero se puede hacerlo con un acuerdo sobre ese tipo de cambios. Y México justamente lo tiene para poder exportar o importar con Estados Unidos. Eso es importante. Lo que está en ese acuerdo debe ser al mismo nivel de protección del medio ambiente, de la salud humana que en el convenio de Basilea. Eso es muy importante. Las enmiendas entraron en vigor, en vigencia el 1 de enero 2025 y México no envió una comunicación de exclusión. Por eso se aplica en México. Pero las enmiendas se aplican de manera diferente según el acuerdo con los Estados Unidos y de manera armonizada con la OECD, porque Estados Unidos está parte de esa comunidad. Em, no sé si he explicado bien, pero la comunidad de países desarrollados tiene códigos diferentes. Cada país tiene la autoridad de decidir cómo utilizar los códigos en esa comunidad. Pero fuera, México y todas las partes al convenio de Basilea utilizan los nuevos códigos que incluyen residuos de aparatos eléctricos y electrónicos peligrosos y no peligrosos. La otra parte importante de Basilea que se debe tomar en cuenta es la enmienda sobre prohibición, porque los países como México, que hacen parte de la OECD en inglés, no pueden exportar a países que no son parte de esa comunidad. Eso afecta mucho los RAE que son peligrosos, pero se aplica una excepción en muchísimos países a los RAE que no son peligrosos. Por eso es importante ver cómo la enmienda sobre prohibición está puesta en obra en los países que están en el PIC sobre cada exportación desde México. No sé si fue claro, no es fácil la materia, porque hay muchos asuntos que se deben tomar en cuenta y diferentes normativas internacionales. Sí, está claro, Sergio. Mil gracias. Si tenéis otra pregunta, se puede enviar, la contestamos. Gracias. Y ahora vamos a ver si hay otras preguntas. Em, no veo preguntas en la ventana de preguntas. Eh,
no las veo en la ventana de chat, pero no veo man levantadas, pero quería tomar un poco la ocasión, ¿no? De ver a una experta como Sonia para pedir cómo se, por ejemplo, cómo se hace la análisis de conformidad. Si, por ejemplo, un desecho está desmantelado en un país y después está reciclado en otro país, el material reciclado está recuperado o utilizado en otro país, cómo ese sistema de trazabilidad de la ISO am, cómo se puede hacer un análisis de conformidad en ese caso con diferentes pasos hechos en países diferentes. Gracias, No es, Francesca. Una ahora pregunta escucha. muy interesante. Nosotros tuvimos mucha discusión en el grupo de trabajo en ISO al respecto. Un punto que nos abrió bastante luz, nos dio bastante luz, era entender y acordar de que podíamos hacerlo por lo menos em, asegurando el compromiso de datos de todos aquellos con los cuales tenemos un acuerdo formal. Se llaman proveedores, aguas arriba o aguas abajo, o clientes, en este caso aguas abajo, pero todo era a través de ese acuerdo formal. Puede ser un proveedor porque nosotros nosotros le compramos sus materiales o equipos, o etcétera, y los clientes porque ellos van a usar lo que nosotros tenemos. Entonces, comenzando por ahí, en los acuerdos de cooperación formales, contratos, debe estar explícito la información que uno debe obtener. Por ello, por ese lado ya tenemos un grupo cubierto. Ahora nos faltarían los proveedores, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la norma no lo resuelve porque no podíamos obligar a través de requisitos en la norma esa solicitud de información porque parece muy difícil. eh, pero lo que está sucediendo es que hay unas regulaciones y herramientas que están emergiendo, como regulaciones o como todavía no creo regulación, pero están en preparación el tema de pasaporte digital de productos, que está yendo en esa dirección, de obligar a gestionar adecuadamente los datos, es decir, todo aquello que puede estar contenido en los productos. De todo aquello que puede estar contenido en los productos. Y lo otro son las leyes, ya hablaba de las leyes, perdón, y las tecnologías, porque cada vez tenemos más apoyo, soporte tecnológico y digital que nos está ayudando a mejorar la gestión, a ser más eficiente. O sea, son dos áreas que están emergiendo. Yo lo veo por ahí, que es mejor que antes, pero todavía nos falta un poco más de ley, aunque el estándar ayuda bastante. Los invito a leer el estándar 59014. Gracias. Y gracias em, para la presentación, para la, mm, las respuestas, para todo. Em, y no sé si hay otras preguntas. Eh, no veo otras preguntas. Eh, Quería utilizar ese tiempo y pido la paciencia a los participantes que espero pueden continuar algunos minutos porque el tiempo sería terminado, pero quería pedir cuánto puede costar una certificación en Suiza, por ejemplo, porque el Fondo Mundial de los Recursos está en Suiza. Y después una comparación con los países en desarrollo. No podemos escuchar, Sonia. Hay que verlo todo un poquito en un contexto, ¿no? Depende del tamaño de la organización, del número
de instalaciones que tiene, del volumen de la producción, porque uno según eso estima el alcance. Y también, valga la redundancia, el alcance de la certificación, si es solamente la empresa o también se va a incluir, por ejemplo, proveedores, que se puede dar el caso. Entonces, eso nos dice cuál es el tamaño del alcance, un dato, ese es un dato. Luego también el lugar, ¿no? La ubicación, porque se está hablando pues a veces de operaciones internacionales, cadenas de valor internacionales o más locales. Eh, Esto lo que va a hacer es influir en la auditoría, en los gastos de auditoría, número de días necesarios. Otro gasto que se tiene es el de la certificación en sí. Entonces vamos a separar los gastos de auditoría con los gastos de certificación, del dar el certificado. Para la auditoría puede ser 5 días, 10 días, 15 días y eso lo podríamos calcular, pues más o menos según nuestra experiencia puede ser de 5 a 15.000, por ejemplo, dólares o euros para las visitas, para hacer la auditoría in situ, aparte de los viajes. Y por cada certificado se habla entre 5.000 a 10.000 dólares por certificado, que tiene validez de 3 años. Eh, Perfecto, mil gracias, Sonia. Eh, Veo muchos participantes que son muy contentos para la presentación, los materiales presentados. Es importante leer mucho más en el MOOC que participar. Ahora el tiempo está Ujú. terminado. Quería dar las gracias a Sonia, a todos los participantes de hoy, a Artem que nos ha ayudado con la conexión y con las presentaciones. Quería un poco terminar diciendo que esa es la última sesión, totalmente la última sesión de una serie de 12 sesiones para presentar el MOOC. Quería dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado al Fondo Mundial de los Recursos, que ha participado en muchos cursos para leerlos y actualizarlos. Quería compartir igualmente que más que 2.000 personas están actualmente involucrados en el MOOC, en los diferentes cursos, idiomas en español y en inglés y los webinarios. Eh, y por eso muchísimos estudiantes hemos visto muchísimo interés por ese tema. Eh, por eso, gracias a todo el mundo, gracias a Sonia, a los colegas del Fondo Mundial de los Recursos y a todo el mundo que ha participado en esa serie de webinarios y a todos los participantes. Mil gracias a todos. Y gracias a los organizadores. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias, Adiós. Francesca. Adiós. Por último, quería dar las gracias al Centro de Panamá, al Centro de Basilea de Panamá, que ha trabajado muchísimo en la parte de la traducción en español y igualmente está ayudando a los estudiantes en español, porque es un partner muy importante. Mil gracias. Y gracias a todos.